Clase 2. Modelos de Xbox 360. Acá les voy a mostrar todos los modelos de placas de Xbox 360 y cómo diferenciarlos. Y si se preguntan por qué vemos este tema, siendo el 360 ya una consola algo vieja, pues porque aún están muy en el mercado estas consolas. Hay muchos clientes que apenas las están adquiriendo y otro gran mercado es la gente que fabrica maquinitas, pues dentro les instala una consola con chip, les pone un pulsador, un monedero, una pantalla, un sonido y listo, va para maquinita en un mueble de madera. Por otro lado, porque hay muchos ejercicios que yo hago, tanto de lectura de plano esquemático o cambio de algunos componentes, por ejemplo, puente sur o procesador, que nos van a servir para trabajar muchos de los equipos actuales en el mercado. Partimos desde que hay tres modelos. Tenemos el FAT con placas Xenon, Zephyr con revisión A, Zephyr con revisión B, la cual no encontré fotografía, Zephyr modelo C, tenemos Falcon, Jasper y una placa no tan conocida que es la Tonasket, que es una revisión de la Jasper, a la cual no le vamos a tomar mucha importancia, la vamos a tratar como Jasper, pero me gusta mostrarles qué existe. Dicho sea de paso, también falta otro modelo de placa que es la Opus, pero más adelante vamos a aprender a diferenciar a cada una. Luego tenemos placas Slim, donde tenemos Trinities y Coronas versión 1, 2, 3 y 4. El último modelo es el E, donde ahí tenemos Coronas versión 5 y versión 6, asimismo Winchester. Y como sé que es complicado aprendérselos de una, les hice este diagrama. Vamos a partir de aquí. Es una especie de diagrama de flujo. Tenemos tres modelos, como les comenté, FAT, Slim y E. Vamos a comenzar con la más fácil, el modelo FAT. Y acá hago un paréntesis. Para quien no identifique todavía cómo es el modelo FAT, es este de acá. Ahora sí, continuamos con el diagrama. Primero, nos vamos a encontrar que el socket donde se conecta la fuente de poder tenga o no tenga un punto central, con y sin punto. Ese es el primer paso, identificar con o sin punto central. ¿A qué me refiero con este punto central? Este es el socket de corriente de diversas placas. Este es el punto central. Este socket también, para quien no identifique, es el hueco de la consola en donde se le conecta la fuente de poder. Lo primero que hacemos en estos puertos hembra es ir a este punto. En este caso aquí no hay punto y acá tampoco hay punto. Una vez que identificamos, vamos al siguiente paso. Volvemos a este diagramita. Digamos que sí tiene este punto central, entonces aquí solamente hay dos opciones. Si tiene el punto central pero no tiene puerto HDMI, solamente tiene puerto de video AB, tu placa se llama Xenon, no hay de otra. Tiene una memoria NAND de 16 megas. Esto ya es extra, lo vamos a ver adelante cuando toquemos tema de chip RGH, pero bueno, decidí agregarlo porque después sí nos va a servir. Esto lo podemos ignorar en este momento. Y como último, por tener memoria NAND de 16 megas, se lee con cualquiera de estos lectores o cualquier otro que nos lea una memoria NAND de 16 megas, pero estos son los más utilizados. Repito, no nos vamos a clavar a estos temas, digamos que hasta aquí termina el diagrama en este momento. Más adelante lo vamos a retomar con instalación de chip RGH, pero primero es identificar. Reitero, tenemos una consola FAT, tiene punto central, pero no tiene HDMI, se llama Xenon. Listo, ya la identificamos. Ahora, ¿qué pasa si tiene el punto central, pero sí tiene puerto HDMI? Esta consola se llama Zephyr. Y listo, también ya identificamos estos modelos, pero ahora hay otra variable. Que no tenga punto central, reitero con la foto de acá, estos dos no tienen punto central, así que hay de dos. Digamos que no tiene punto central su consola y tenemos otras dos opciones, que tenga la ceja junta o que tenga la ceja separada. ¿A qué me refiero con esta ceja? Justamente acá en este círculo rojo tenemos toda esta barra de plástico que está recta
y acá tenemos esta flechita señalando este hueco. Esta ceja está separada y esta ceja está junta. ¿Cómo se ve eso? En la foto aquí de los sockets de la consola tenemos la ceja de esta forma y tenemos aquí el hueco de la ceja. De nuevo, si no tiene este punto central, este pedazo de plástico aquí, nos asomamos a la ceja, ¿de acuerdo? Cabe mencionar en este punto que he visto muchas consolas a las cuales le retiran este punto de acá. Este pedazo plástico se les retira y se preguntarán, ¿para qué se les retira ese pedazo o para qué me sirve? Asimismo, la ceja, ¿para qué me sirve que esté junta o separada? Pues bueno, en esta última imagen tenemos unos ejemplos de las fuentes de poder de Xbox 360 FAT. No todas son iguales, algunas tienen en la punta, este es el conector macho de la fuente de poder, tienen un pedazo metálico. Esas nos indican que son las primeras fuentes de poder diseñadas para placas Xenon y Zephyr del año 2005 y 2006, donde dichas placas consumían muchísima corriente. Asimismo, tenían que hacer fuentes de poder que satisfacieran la demanda de corriente. En este caso tenemos 12 voltios a 16.5 amperios con estas primeras fuentes de poder. Este es el socket hembra y este es el socket macho. ¿Para qué me sirve este punto? Pues para que encaje aquí, de esta forma. Este conector de la fuente de poder, aquí tiene una especie de dientitos para que de ahí se tome de este punto. Luego, en las siguientes placas, que para allá vamos, estas se llaman Opus y Falcon del 2007 y 2008, la fuente de poder cambió, ahora tiene un pedazo plástico aquí en medio y eso me sirve para que si yo esta fuente la quiero meter acá, no me deja, este pedazo plástico no me deja, para eso sirve. ¿Y por qué querría utilizar esta fuente? Pues bueno, quizá encontré una barata o la mía se me descompuso, tuve que conseguir otra, cual sea el caso, pero bueno, le busco una fuente de poder, pero resulta que no tiene el mismo amperaje, que no satisface para una consola más antigua, pues la consola podría consumir hasta 16.5 amperios, pero esta fuente de poder solamente me ofrece hasta 14.2 amperios. Estas fuentes las hicieron de esta forma y los sockets de la consola las hicieron de esta forma para que no sirva en una placa que no debería ser usado, para que no quepa, para que no entre. Entonces para eso le retiran a las placas este palito plástico. Por último tenemos este otro diseño donde acá también se introdujo esta barra plástica para que no pueda encajar, por ejemplo, en esta placa o en esta placa. Solamente en placas con la ceja separada, solamente ahí va a servir esta fuente de poder. ¿Y por qué? Porque también estas revisiones fueron equipos que consumían menor amperaje y acá ya tenemos 12.1 amperios comparados con 16.5 y con 14.2. Esa es la diferencia y por eso se hicieron de esta forma. Y si se preguntan, ¿una fuente vieja me sirve en equipos posteriores totalmente? Pues la fuente de poder nos puede ofrecer hasta 16.5 y las consolas posteriores se pueden comer hasta 14 o hasta 12. Entonces la consola decide lo que necesita. Aquí no nos vamos a adelantar a las clases de electrónica, pero no importa que estemos sobrados en corriente, ya que el equipo solamente toma lo que necesita. Tuviéramos un problema con estas fuentes si no trabajaran al mismo voltaje, pero todas ellas sí trabajan a 12. Todas estas, las fuentes como las consolas, trabajan a 12 voltios, así que no hay ningún problema. La fuente de poder de una Xenon me sirve en una Opus y Falcon, me sirve en una Jasper. Y así mismo en Xenon, obviamente. La fuente de poder, esta de Opus y Falcon, me sirve en Opus y Falcon claramente y me sirve en Jasper para ambas. No así, para acá no me sirve. Por último, la fuente de poder de Jasper solamente sirve para Jasper, no sirve
para Falcon y Opus y tampoco sirve para Xenon. Dicho esto, volvemos al diagrama. Continuamos. Ya aprendimos que podemos encontrarnos primero con el punto central o sin el punto central. Listo. Ahora, si no tiene punto central, reitero, con la ceja junta o con la ceja separada. Si tiene la ceja junta, también nos podemos encontrar estas dos variables como la Xenon y la Zephyr. Acá en este caso se llaman Opus. Nuestra placa se va a llamar Opus si no tiene HDMI, pero tiene la ceja junta y tampoco tiene el punto central aquí. Se llama Opus. Si no tiene el punto central aquí, tiene la ceja junta, pero sí tiene HDMI, que son las placas más comunes, son mucho más comunes que las Opus. Se llaman Falcon. Estas salieron en 2007 y 2008 y también son muy comunes, así como las siguientes. Estas de acá no tienen punto central. Aquí tenemos la ceja separada aquí arriba y solamente hay una opción. Salieron con HDMI. Estas fueron fabricadas en 2008 y en 2009. Todas salieron con HDMI. Entonces, de entrada, si vemos esta ceja junta, es totalmente seguro que es una Jasper o una Tonasket, así como les hablé. Por último, con estas Jasper y Tonasket, salieron Xbox que de fábrica traían un disco duro, aunque sea pequeño. Todas las consolas que de fábrica se vendieron con disco duro, traen una memoria NAND de 16 megas. Pero para ese momento, Xbox se dio cuenta que no todos los usuarios querían un disco duro o querían alguna consola al precio más bajo posible. Entonces lo que se hizo fue implementar memorias internas de 256 megas y de 512 megas. A la de 256 se le llamó Jasper SB por Small Block, bloque de memoria pequeño. Y a la Jasper de 512 megas se le llamó Jasper BB, Big Block, por bloque de memoria grande. A eso se refiere. Estas dos, que las puse en rojo, no venían con disco duro de fábrica, simplemente traían memoria interna para almacenar partidas o alguno que otro juego, perfiles. Y me refiero a juego porque quizá pudo haber alguno muy chiquito, algún arcade de la tienda, pero en sí es memoria para descargar, para instalar actualizaciones de dashboard, perfiles y partidas, meramente. Y ya para cerrar este tema de las FAT, los puse en rojo, nada más para hacer la diferencia de peso y de tamaño, pero en sí, todas ellas, cualquier Jasper y cualquier FAT en general, se leen con todos estos programadores de memoria NAND. Si a este punto se les hace enredado, entonces elimínenlo por el momento. Vamos a quitar estos datos de aquí para abajo, no vamos a tratar de entenderlo mucho, simplemente con lo de arriba, con la identificación de las placas. Repito, Xenon, Zephyr, Opus, Falcon y Jasper. Si a este punto entendiste todo perfectamente, podemos continuar, pero si tienes alguna duda, regrésate a la parte específica para que entonces retomemos sin ninguna duda. Una vez aclarado eso, pasamos a lo siguiente. Ahora vamos a las consolas Slim y las E. En este caso, pues también hay de dos, que tengamos modelos Slim, modelos E, que esos son estos de acá. Este es un 360 Slim, tiene un botón touch, pita, suena, asimismo con su botón de bandeja, su botón de eject, también pita, también suena cuando oprimimos el botón. En la FAT no suena, la FAT no pita y tampoco el modelo 360E. Tampoco pita, tampoco es touch, solamente la Slim tiene esas características. Una vez que ya identificamos la E y la Slim, ahora vamos para acá. Vamos a suponer que tenemos una Slim, ¿ok? Entonces, nos podemos encontrar ya una vez abierto el equipo, aquí sí tenemos que desarmar, nos podemos encontrar que los conectores, aquí hablábamos de memoria NAND, también les adelanto rápidamente, la memoria NAND es el sistema operativo, son un conjunto de datos, de información muy específica, como la región, como tu número de serie del equipo, y el sistema operativo
que vemos al momento de encender el equipo y al momento de manipularlo. Todo eso, grosso modo, es la memoria NAND. Pero hay 3 aseveraciones de memoria NAND. Uno, la memoria NAND virtual, que es lo que mencioné acá. Acá tenemos una memoria NAND de 16 megas, de 256 o de 512 megas. Ese es el primer término al que nos podemos referir como memoria NAND. Es muy común que yo les pregunte, oye, ¿ya leíste tu NAND? Mándame tu NAND, mándamela por correo, pásamela por WhatsApp, déjame la checo, te parcho tu NAND, te regreso tu NAND. Por otro lado, la memoria NAND también es el componente en donde se almacena esa NAND virtual. O sea, nosotros necesitamos un componente específico como si fuera una memoria USB donde se almacene esa información. También más adelante en temas de chip vamos a hablar de esos encapsulados, de ese componente donde se almacena la memoria NAND virtual. También nos referimos a eso como NAND, es la NAND física. Y por último, como tercera aseveración de NAND, nos referimos a los conectores. Este J2C1, J2C3, estos son conectores. Aquí soldamos pin 1, 2, 3, 4 y 5, 6 y 7. Aquí soldamos nuestro lector de memoria NAND. Estos que dije acá abajo, todos estos son lectores que hicieron grupos de hackers. Son una PCB con circuitos que nos ayuda para leer y para escribir. ¿Y dónde los conectamos? ¿Dónde los soldamos? Aquí. Entonces, la tercera aseveración es la NAND, pero sus conectores. Lo que nos sirve para comunicarnos directamente con esa NAND física y obtener la NAND virtual en un archivo. Y acá les explico todo eso, no para enredarlos, sino para que conozcan cómo vamos a identificar las placas. De nuevo, hablábamos de consolas Slim. Estamos seguros, es una Slim, la desarmamos. ¿Y qué pasa si nos encontramos con las conexiones de NAND verticales? O sea, estos dos están verticales, de esta forma. Si ambos están verticales, y siempre los van a encontrar aquí juntos, uno junto del otro, en ese caso tenemos una placa Trinity. Por si es enredado, es un modelo Slim. Lo desarmamos y tenemos nuestros conectores de memoria NAND verticales ambos. Se llama Trinity. Listo, no hay más que hacerle. Ahora bien, nos podemos encontrar sin un módulo y con un módulo. ¿Cuál es el módulo al que me refiero? Este cuadrito de acá, que justamente encerré en rojo. Aquí no lo tiene a la izquierda y a la derecha sí lo tiene este de acá. ¿Qué es este modulito? Es una expansión. Yo les hablaba que acá, con la Jasper, Xbox dijo, bueno, pues los clientes, no todos quieren comprar una consola con disco duro, pues se les hace caro, entonces vamos a vender consolas que no tengan disco duro, pero necesitamos una memoria interna sí o sí. ¿Por qué? Porque cuando yo mande actualizaciones, necesita la consola a fuerza un lugar donde se almacenen. Y no todos los clientes tienen o saben utilizar una memoria USB o algún disco duro externo. Entonces, como marca, nos tenemos que asegurar que la consola pueda ser actualizada por sí misma y que no dependa de algo externo, como que el cliente le ponga o no le ponga alguna memoria. ¿Y para qué me sirve este módulo? Pues las consolas que de fábrica traían un disco duro de cual sea su capacidad, esas consolas tienen NAND de 16 megas y no tienen módulo. Aquí no tiene este modulito extra, pero las consolas que vendían sin disco duro se les agregó este modulito, este de acá, este pedacito de acá que tú lo puedes retirar, pero Microsoft lo introdujo justamente para eso, por si no tiene disco duro donde almacenar tus partidas, tus datos en general, pero más que nada las actualizaciones, pues se le agregó ese módulo. Y si se preguntan si infiere algo en la cuestión del chip, no importa que tenga o no tenga módulo, incluso aquí también lo puse en color rojo como un extra, pero no importa, todos ellos se leen con estos lectores, que son exactamente los mismos que en el modelo FAT, son compatibles entre sí. Cualquier Trinity y cualquier FAT, todos ellos se leen con lector de 16 megas,
no importa si tenga este modulito o no lo tenga. Y como último, ¿qué pasa si a una consola que viene con módulo se estropea o yo se lo quito intencionalmente? No pasa nada, simplemente la consola ya no va a detectar memoria interna de 4 GB, pero no pasa nada, pues el sistema operativo y todos los datos que yo les hablé hace un momento están aquí, en la NAND física de 16 megas. El modulito es simplemente extra, es como una memoria USB, es extra nada más. Y ya aprovechando la foto, la NAND física que yo les hablé es este componente de acá de 48 patitas es la NAND física. Aquí se almacena toda la información y el sistema operativo del Xbox 360. Y ya que hablé del módulo, si yo le quito a estas consolas, yo le quito su módulo, no pasa nada. ¿Qué pasa si yo le agrego otro módulo distinto de otro equipo que no era este? Lo va a detectar, lo lee, todo lo que tenga almacenado lo va a detectar. Pero ¿qué pasa si a una consola que no traía módulo yo le quiero poner un modulito? No lo va a reconocer nada más. Simplemente de fábrica viene lista para reconocerlo o no reconocerlo. Y este es todo el tema con las Trinity. Nada más para recapitular. Si es Slim y tiene los conectores verticales, es una Trinity, ¿ok? No hay Trinities que sean de modelo E, solamente son Slim. Pero acá viene el conflicto. Ahora, ¿qué pasa si nos toca una Slim o una E, pero con los conectores de NAND? Recordemos que estos son los conectores donde se solda el lector de NAND. ¿Qué pasa si tenemos esos conectores, pero uno es vertical y el otro es horizontal? Vean, acá está horizontal, ya no está vertical, acá como en la Trinity. ¿Qué pasa si tenemos este modelo de placa? Automáticamente sabemos que es una Corona, pero hay 6 modelos distintos de Corona. Corona B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Acá nos tenemos que ayudar de nuestro encapsulado. Tenemos que asomarnos. Hace un momentito les mostré en la Trinity, acá, en esta foto, junto al puente sur. Este es el puente sur, aquí a la izquierda, de este lado y de este lado. Esta es la NAND física, ese componente de 48 patitas es la NAND física. Entonces, vamos a la misma zona en las Corona. También nos vamos a asomar ahí junto al puente sur. Aquí la imagen no se alcanza a mostrar. Aquí está el puente sur, más o menos en esta dimensión. Y por acá aparecería la memoria NAND. Así que, vean, si tenemos una vertical y otra horizontal, es Corona automáticamente. Pero hay que ver qué Corona. Acá hay dos opciones. Que tengamos un encapsulado TSOP48 o este encapsulado de MMC 153B. ¿A qué me refiero con esto? Este componente, este de acá, que en este caso tiene marca Hynix, acá tiene marca ST, pero hay otras marcas, no se fijen en ello. Lo que se van a fijar es en la forma del componente. Esta forma con 48 patitas, acá tiene 24 y acá tiene otras 24. Este componente nos va a decir qué modelo de Corona es y asimismo estos encapsulados en la misma área junto al puente sur. Acá recordando que aquí está el puente sur de una consola, por acá más o menos nos aparece la memoria NAND. También nos va a decir qué modelo es. Ok, entonces vean, ya vimos que es una Slim o una E, tiene su conector vertical y horizontal. Luego tenemos estos encapsulados, este de acá y este de acá, que visualmente es el mismo componente e incluso se puede intercambiar uno con otro, pero acá hay una diferencia. Vean cómo aquí hay unos componentes, la R1 de algo, el capacitor el C1 de 1, un hueco para el capacitor C1E6, este otro hueco y este otro hueco. En cambio, este encapsulado de NAND no tiene nada. Aquí no tiene nada, acá no tiene nada. ¿Ok? Sí tiene encapsulado TSOP48, así se llama ese encapsulado. Y bajamos un poco más en el diagrama, nos tenemos que asomar aquí. Junto al CPU nos encontramos unas líneas
que salen del CPU o unas líneas que no salen. Acá están estas líneas, estas de acá. Hacemos el zoom. Estas líneas están saliendo del CPU y estas líneas no salen del CPU, están ausentes. ¿Qué pasa aquí? Nos vamos a encontrar de nuevo este encapsulado, este de acá o este de acá, y ahora nos asomamos al CPU y si tenemos esas líneas que salen, estas de acá, tenemos una corona B1, no hay más. Pero si no nos encontramos dichas líneas, estas de acá, va a ser una corona 3 o una corona 5. ¿Qué me define si es una corona 3 o 5? Pues bueno, si es una consola Slim, va a ser una corona 3. Si es una consola E, va a ser una corona 5. Quizá parezca un poquito enredado al principio para quien no tenga conocimiento, pero es cosa de regresar a este diagrama de flujo. ¿Ok? Les adelanto, en las consolas E solamente hay coronas 5 y 6, no hay de otra. La 360E solo tiene coronas 5 y 6 y en las Slim están las coronas 1, 2, 3 y 4. Aquí algo también que tienen que analizar es que estos números son impares, corona B1, corona B3 y corona B5. Todas ellas, todas estas coronas tienen NAND de 16 megas y se leen con el mismo lector que hemos estado hablando en todas las consolas, en la Trinity y en la FAT. El mismo lector se reutiliza y es el mismo modelo, todos ellos sirven para lo mismo. Por si alguien se perdió, nada más para recapitular, ya sea que mi consola es Slim o E y me encuentro este conector vertical y horizontal y también tengo o este encapsulado de 48 patitas con componentes aquí alrededor, acá, asimismo este que no tiene componentes alrededor, pero tiene este encapsulado de 48 patitas. Ya nada más me falta asomarme al CPU. Si las líneas salen del CPU, si sí tienen dichas líneas, es una corona 1. Fueron de las primeras que se fabricaron, pero si no tiene dichas líneas que salen del CPU, entonces ya nada más me asomo a mi consola. Si es Slim, automáticamente es una B3. Si es E, es una B5. Aquí de nuevo les recomiendo que si no han entendido alguna cosa, tómense el momento, vuelvan a ver el video, hagan preguntas, pero si sí entendieron, entonces continuamos a la última parte. Ahora, todo esto ha sido con memorias de 16 megas, pero ¿qué pasa con estos dos encapsulados? ¿Qué pasa si mi corona va hacia este lado? Yo me asomo al conector de memoria NAND y aquí tengo este componente chiquitito, que este es un controlador. Este no es precisamente la memoria NAND, pero bueno, ahorita que vamos comenzando, a este le podemos llamar NAND, no pasa absolutamente nada. Si nosotros nos encontramos esta forma, este cuadrito chiquitito, en el mismo lugar donde podría ir una memoria de estas, si se dan cuenta, aquí tenemos también 24 slots, 24 pads, donde aquí podría caber una memoria de estas, ¿ok? Pero Xbox dijo, no todos los clientes quieren gastar en una consola con disco duro interno. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear equipos que tengan memoria interna de 4 GB enteramente. No como un slot extra, sino enteramente que tengan memoria de 4 GB. Memoria NAND, tanto física como virtual, de 4 GB. Esa es la diferencia. Entonces, si nosotros nos encontramos este componente chiquitito, que si tienen duda es el U1E3, me parece que se alcanza a ver. Si nosotros encontramos eso, automáticamente es una corona 2. No importa si tiene las líneas que salen del CPU o no tienen las líneas que salen del CPU. ¿Para qué es esto de las líneas? También es un requisito para cuando vayamos a hacer chip RGH. Más adelante, en todo este capítulo, vamos a ver instalación de chip. Pero bueno, nada más para recapitular. Si nosotros vemos este componente, automáticamente es una corona 2. No hay nada más que hacer. Una corona B2. Ahora bien, su memoria NAND no es de 16 megas. Aquí se implementaron las memorias NAND de 4 GB. Si tú vas
a un equipo, a un Xbox de 4 GB, vas a configuración, almacenamiento, memoria. Ahí te vas a encontrar que tiene 3.6 GB aproximadamente que se pueden utilizar para perfiles, descargar juegos, actualizaciones, partidas y todo eso. ¿Ok? Y acá ya no se lee con el mismo lector. Vean cómo aquí ya nada más pongo 2. El NAND Reader del TeamSecutor, del TX, es un equipo de hackers que ellos desarrollaron y han comercializado varias herramientas de RGH. Asimismo, el programa que utilizamos, uno de los dos programas que utilizamos, el JRunner, es creado por el TeamSecutor. Entonces, está ese o está nuestro lector de memoria SD de 4 GB, nuestro lector casero, del cual yo tengo tutorial. Acá les dejo el link de este tutorial para que ustedes se puedan hacer su propio lector y puedan leer estas NANDs de 4 GB. ¿Ok? ¿Qué pasa si no tengo esto de acá? Si no tengo este encapsulado, no tengo este driver, este controlador chiquitito. Ahora sí tengo este encapsulado, que este se llama eMMC, es un tipo de memoria que también se ve en telefonía. Se llama 153B porque aquí abajito está soldado por bolitas, por esferitas, y tiene 153 volts, esferas, por eso 153B, y tiene un encapsulado específico que es VGA. Ya también más adelante lo vamos a ver, pero este componente, cuando lo encontremos así, si se dan cuenta, es la misma área. Esto de acá, estos de acá, estos de acá, en la zona de la placa del Xbox es la misma área. Aquí tenemos los pads porque no le pusieron NAND de 16 megas. Y acá también tiene pads porque tampoco le pusieron NAND de 16 megas. Le pusieron un encapsulado VGA y es una memoria de tipo eMMC. ¿Qué pasa si nos encontramos esto? Si visualmente encontramos esto de acá, pues ahora hay de dos, que sea Slim o que sea E. Si es Slim, es una Corona 4, si es una E, es una Corona 6. Les reitero, Coronas 5 y 6 son en una 360E. Coronas 1, 2, 3 y 4 son en consolas 360 Slim. Acá también puse esto de las pistas. Ninguna consola que tenga este encapsulado, ninguna, va a tener las pistas salientes. ¿Ok? Todas ellas van a necesitar una herramienta extra que más adelante lo vemos en instalación de chip, pero se llama Postfix. ¿Ok? Y también vean, estas coronas, las de 4 GB, son 2, 4 y 6. Son números pares. Esa es la diferencia, así las identificamos. Todas ellas con NAND de 4 GB, todas ellas, y se leen o con un lector especial que ya no se vende, ya debe estar muy caro, por lo mismo que es Casio, ya no se fabrica, o nuestro lector casero que nos cuesta $1 hacerlo. Y hasta aquí termina el diagrama de esta clase. Pero hay algo último que no agregué al diagrama y hablábamos de las consolas E. En ellas hay coronas B5, B6, pero también hay una placa que fue la última que se fabricó a partir de 2014 que se llama Winchester. Aquí tenemos esta corona 6 y tenemos también una Winchester. Noten la diferencia de ambas. ¿Qué podemos ver? La diferencia significativa en el CPU. Le hacemos zoom al CPU. Vean, aquí tenemos uno de Corona, digamos que es un CPU normal, por así decirlo, pero la Winchester trae un CPU de entrada sin este recubrimiento metálico, todo esto de acá, todo esto. Y por otro lado es más pequeño. Acá vean, tenemos la esfera de la 1 hasta la 30. En cambio, en Corona tenemos de la 1 hasta la 34. Asimismo, como es un cuadrado, aquí abajo tenemos otros 4 pines más y en este CPU tenemos 4 pines menos. Esa es la diferencia. Y por otro lado, la Winchester no es chipeable de ninguna forma. No se le puede poner ni chip RGH 2, ni 3, ni LT 3.0. No hay absolutamente ninguna modificación
para Winchester. Entonces tenemos que aprender a diferenciarlas. Por un lado podemos desarmarlas completamente y así vemos la forma del CPU, o hay otra forma, simplemente con quitarle la tapa de arriba, la tapa donde va el módulo de Wi-Fi, simplemente con quitarle esa, nos vamos a asomar a través de las rejillas y aquí podemos ver que la corona tiene esta parte que se llama IHS, lo cual significa Integrated Heat Spreader, o sea, disipador de calor integrado. Ese es un IHS. La Winchester ya no lo trae, la Corona todavía trae este disipador, esta chapa metálica. Otra diferencia más es que la Corona tiene este capacitor aquí estorbándonos para ver el CPU. En cambio la Winchester ya no trae ningún capacitor acá, de esta forma. Acá está otro ángulo. Este capacitor al que me refiero es este de acá. Justamente estos dos son los que me estorban. Y así es otra forma de saber si tenemos placa Winchester o Corona. En este caso no se tuvo que desarmar completamente, simplemente con quitarle el lector y quitarle la tapa de arriba. Pero reitero, desde la rejilla, desde aquí nos podemos asomar y en un minutito le podemos decir al cliente si su consola es chipeable o no es chipeable, simplemente por asomarnos a la forma del CPU, a la chapa metálica del CPU y a los capacitores aquí que nos están estorbando. Una última imagen para reconocer. Vean cómo aquí esto metálico que nos está estorbando, por eso es un poquito borroso esta imagen, es porque lo estamos viendo a través de esa rendija que yo les comento. Esto gris, esto plateado es la base de la PCB del Xbox. Entonces, nada más para recalcar, en la Corona nos vamos a encontrar todos estos capacitores e incluso un cuarto capacitor de este lado, acá. En cambio, la Winchester solamente va a tener un solo capacitor. Nada más para terminar con este tema, Winchester no es hackeable, no trae el IHS, aquí dice, y no trae todos estos capacitores acá de este lado. Todas las Coronas son hackeables y todas ellas tienen estos capacitores y tienen el IHS en el CPU. Como conclusión, yo sé que estos temas son un poquito complejos al principio. No espero que se aprendan todo esto, siempre se los recalco a mis alumnos. Yo no espero que se lo aprendan de memoria. Lo que sí espero es que comprendan la idea general y que también sepan dónde está la información para cuando tengan duda, entonces acudan a todos estos diagramas para que puedan tomar decisiones. Si persisten las dudas, saben que me pueden preguntar directamente o en nuestros grupos. Si todo ha quedado claro, nos vemos en la siguiente clase.